En esta segunda parte de la unidad 3 vamos a utilizar los conceptos, las ideas que estuvimos discutiendo sobre las interacciones moleculares para estudiar el comportamiento de los gases. Ya dijimos que en los sólidos la energía cinética es mucho menor o menor a la energía potencial, en los líquidos ambas energías son del mismo orden y en los gases la energía potencial es mucho más pequeña que la energía cinética, la cual permite vencer las interacciones entre las moléculas y permitir que éstas se separen. Si bien en los gases las distancias promedio entre las moléculas son muy grandes, de vez en cuando éstas se cruzan, se encuentran e interactúan, y esas interacciones determinan cómo esos gases se van a comportar, cómo va a variar su volumen frente a la presión, frente a la temperatura. Ya sabemos que para los gases ideales la energía potencial se considera cero y bajo ese supuesto se puede deducir la ecuación de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. Pero esto es solo un modelo que tendría validez en el caso de que la energía potencial fuera exactamente cero. Sin embargo, nunca ocurre que la energía potencial es igual a cero entre dos moléculas. Aunque sean moléculas no polares, siempre va a haber alguna interacción, siempre la energía potencial va a ser ligeramente diferente de cero en gases reales, porque van a existir los dipolos inducidos y las fuerzas dispersivas. Para caracterizar el comportamiento de un gas real, podemos acudir a una definición que se conoce como factor de compresibilidad, se lo representa con la letra Z, y se escribe como la presión por el volumen molar dividido la constante de los gases por la temperatura. Esta figura muestra cómo varía el factor de compresibilidad en función de la presión para diferentes gases a una temperatura constante. En el caso del gas ideal, el factor de compresibilidad es siempre 1, mientras que para el resto de los gases se aparta de este valor. El factor de compresibilidad se puede medir mediante un experimento sencillo. Imaginemos que tenemos un recipiente con un pistón donde introducimos un gas y del cual podemos regular el volumen cambiando la posición del pistón. Podemos medir el volumen, que lo fijamos nosotros externamente, podemos medir la presión, mantenemos la temperatura constante, entonces tenemos todos los datos para calcular el factor de compresibilidad, P por B sobre RT, si conocemos cuál es el número de moles de gas en el recipiente. Si comenzamos a reducir el volumen de este recipiente, la presión va a aumentar y lo reducimos hasta cierto valor para obtener un nuevo punto de la curva. Así podemos ir cambiando el volumen paulatinamente y anotando la presión para cada volumen, y de esta manera podemos volver a calcular el factor P por B sobre RT. Lo que vemos, por ejemplo, para el caso del hidrógeno, es que hay una dirección positiva del factor de compresibilidad que muestra una tendencia del hidrógeno a apartarse del comportamiento ideal. ¿Y a qué se deben esas desviaciones? Lo que nos están indicando es que para el hidrógeno el volumen es mayor al que le correspondería a un gas ideal en iguales condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, a 800 atmósferas vemos que el factor de compresibilidad está cerca de 1.5. Eso nos está diciendo que a la temperatura del experimento el volumen que ocupa un mol de gas es prácticamente un 50% mayor al volumen que ocupa un gas ideal, una diferencia importante, una desviación muy importante del modelo de gases ideales. ¿Y por qué esta diferencia en volúmenes? Esta diferencia está reflejando el volumen excluido, el volumen que ocupan las moléculas de hidrógeno 2 y que dan lugar a repulsiones que se vuelven cada vez más importantes cuando la presión aumenta o cuando el volumen disminuye. Por otra parte, si vemos el resto de las curvas, las desviaciones son negativas. El factor de compresibilidad pasa a valer menos que 1 cuando aumentamos la presión, lo cual está reflejando el comportamiento inverso. Acá el volumen disminuye con la presión, por lo menos al comienzo. Eso se debe a que ahora las interacciones entre las moléculas de gas real tienden a atraer a las moléculas
y hacer que el volumen a una determinada presión sea más pequeño que el volumen si esas partículas no estuviesen interactuando. Las atracciones acercan, reducen las distancias promedio entre las moléculas y por consecuencia el volumen que ocupan esas moléculas también se reduce. Sin embargo, esto ocurre hasta determinado valor de presión. Miremos el caso del dióxido de carbono, la curva celeste. Se ve que el factor de compresibilidad disminuye hasta más o menos una presión de unos 80 atmósferas y a partir de ahí comienza a aumentar nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí otra vez empiezan a operar las repulsiones que hacen que las moléculas otra vez expandan su volumen y en algún momento vuelven a superar el valor de 1. Y si uno tuviese esta curva para valores más elevados de presión, vería que la curva del dióxido de carbono finalmente cruza la de hidrógeno 2 y sus desviaciones son todavía mayores que las de este. Cuanto mayores las interacciones que tienen los gases, cuanto más polares sean, cuanto más fuertes las interacciones intermoleculares entre las moléculas que los forman, más fuertes son las desviaciones del factor de compresibilidad que le corresponde al gas ideal. Vemos que el dióxido de carbono tiene desviaciones más fuertes negativas que cualquiera de los otros gases, mientras que el hidrógeno es el que sigue más de cerca a la curva del gas ideal. Si ven al principio parecería apartarse más que, por ejemplo, el nitrógeno 2, esto es por un efecto de compensación en el nitrógeno 2, donde las atracciones y las repulsiones hacen que su factor de compresibilidad no se aleje tanto del ideal. Pero en cuanto a las presiones se hacen más altas, las repulsiones prevalecen, son más importantes en el nitrógeno 2, que es una molécula más grande, y por eso las desviaciones son mayores. En general, cuando la presión es muy pequeña, si estamos por debajo de una atmósfera, se puede aproximar con bastante exactitud el comportamiento de cualquier gas mediante la ecuación de gases ideales. Las desviaciones son muy pequeñas. En este gráfico la escala es muy grande como para ver el comportamiento de tan bajas presiones. Vemos que la escala o los primeros números en el eje de presiones aparecen cada 200 atmósferas. Entonces es muy difícil ver ahí lo que pasa a presiones bajas, pero cuando las presiones tienden a cero, todos los gases están muy cerca de tener un factor de compresibilidad igual a 1. Cuando las presiones empiezan a ser intermedias, la mayoría de los gases muestran un factor de compresibilidad menor a 1. Y a presiones elevadas se manifiestan las repulsiones y el factor de compresibilidad pasa a valer más que 1. Lo que charlamos hasta acá correspondía a una temperatura constante. ¿Qué pasa cuando cambiamos la temperatura? En el gráfico vemos cómo cambia el factor de compresibilidad para un mismo gas en función de la presión. Cada curva corresponde a una temperatura diferente. En el caso de 100 Kelvin, la curva celeste, el comportamiento es el que discutimos en la diapositiva anterior. Hay una desviación negativa que se vuelve positiva a medida que la presión aumenta. Sin embargo, a medida que la temperatura incrementa hasta llegar a 400 Kelvin, las desviaciones se hacen mucho menores y el factor de compresibilidad se acerca mucho más a 1 a lo largo de todas las presiones. ¿A qué se debe esto? A temperaturas altas, la energía cinética es muy grande frente a la energía potencial y por lo tanto las interacciones entre las moléculas se hacen menos relevantes y el gas se parece mucho más a un gas ideal porque el cociente entre la energía cinética y la energía potencial es mucho mayor. Así pues, las desviaciones del modelo de gases ideales son más importantes cuando la presión es alta y cuando la temperatura es baja. Cuando la presión es alta, las moléculas están mucho más próximas en promedio, interactúan mucho más, y estas interacciones son justamente las que no contempla el modelo de gases ideales. Y lo mismo pasa a bajas temperaturas, donde las interacciones cobran importancia, pues la energía potencial es más grande respecto, o la relación entre la energía potencial y la energía cinética es más grande. Entonces, los modelos que pretenden representar a los gases reales introducen de alguna forma las interacciones y el volumen molecular para poder hacer predicciones.